Buen día, aquí estamos en un encuentro, es un placer encontrarme con ustedes y antes que nada les quiero agradecer las palabras de apoyo que he venido recibiendo. Eh, Gracias, verdaderamente. Ayer decíamos que este va a ser un canal político, donde vamos a hablar de política, sin duda, es así, vamos a hablar de política. Pero lo que también es cierto que los temas fundamentales van a ser temas atinentes a la sociedad, atinentes a la familia, atinentes a problemas individuales que posteriormente percutan sobre lo social. Vale decir, hablamos de política porque hablar de política es hablar de los problemas comunes. ¿Y dónde tiene la Argentina los problemas comunes? ¿Dónde están esos problemas comunes? Es lo que nos lleva a tener que hablar fundamentalmente de cuestiones sociales para poder resolver nuestro problema global. Ayer decíamos que un país surge de la articulación de una nación, un territorio y un Estado. Pues bien, es cierto. De cualquier manera, existe un cuarto componente. Un cuarto componente que no tiene los perfiles así tan precisos, esos perfiles ontológicamente perfectamente definidos, como es una nación, como lo que es un territorio y un Estado. Esto es algo más difuso, con bordes, en fin, menos precisos, por así decirlo, que es el sistema de tratamiento de las necesidades. Ese sistema de tratamiento de las necesidades es el elemento con que cuenta la nación para dar satisfacción a sus necesidades. Ese sistema de tratamiento de las necesidades está constituido por tres elementos fundamentales. Uno es la estructura económica, la otra es la estructura religiosa y la otra es la estructura cultural. La estructura económica es la que permite ejecutar las acciones económicas. La estructura religiosa es la que permite, a través de las diferentes religiones imperantes y a través de los individuos que actúan de manera propia, individual, en fin, eso compone lo que podríamos llamar esa estructura a través de la cual los integrantes de la nación se relacionan con Dios, ejecutan su acción fundamental de vinculación con lo espiritual a través de la manera que consideran más conveniente. El tercer componente es la estructura cultural. Esa estructura cultural es la que permite ejecutar las diferentes acciones que desarrolla el ser humano en lo que se refiere a cuestiones como son las actividades deportivas, las culturales, las sociales, las hedónicas en general, las recreativas, en fin, las diferentes actividades que desarrolla el ser humano. Pues bien, a partir de esto, con estos elementos previos, creo que es un buen ejercicio eh, ver dónde está el problema de la Argentina, entendido ahora como país. ¿Cuál es el problema de la Argentina como país? Pues bien, podemos observar cada uno de los elementos y ver dónde podríamos estar bien y dónde no. Pues bien, en el tema territorio estamos verdaderamente fantásticos. Tenemos un territorio extraordinario, donde tenemos todos los elementos necesarios desde el punto de vista del factor territorio. Tenemos minería, tenemos espacios como la Pampa Húmeda que son extraordinarios, tenemos todos los climas, tenemos en fin, tenemos agua, tenemos recursos, tenemos sol y viento, tenemos, en fin, todos los recursos que se pueden pedir a la hora de tener una visualización de lo que es el factor territorio. El factor territorio estamos extraordinariamente bien. Desde el punto de vista del Estado, el Estado lo asentamos en una constitución que prácticamente es una copia de la constitución de Estados Unidos. Es una constitución que verdaderamente tendría que dar resultados óptimos. O sea, desde el punto de vista sistémico no tendríamos que tener ningún problema. O sea, desde el punto de vista del Estado propiamente dicho como estructura, no es el problema. Nos queda la nación. Pues bien, en el tema de la nación, el problema sustantivo se manifiesta, que es la nación la que efectúa la construcción de su
sistema de tratamiento de necesidades. Y aquí está el problema, porque donde está el problema nuestro es en nuestro sistema de tratamiento de las necesidades. No es suficiente, no está acorde. Y de los tres elementos, el más tremendo, el componente que más requiere de nuestra acción, sin lugar a dudas, es la estructura económica. En ella tenemos que actuar. Y en ella tenemos que actuar para hacer una estructura económica en la cual en nuestro tiempo se pueda vivir de manera bien, de manera agradable, de manera satisfactoria. Y para eso es necesario tener una estructura económica esencialmente industrializada. Industrializada. Si no está industrializada, no tenemos opción. Nosotros tenemos un sector agropecuario extraordinario y verdaderamente es una palanca de desarrollo espectacular, verdaderamente espectacular, pero debemos nutrirla y debemos apoyarla con un sector industrial absolutamente desarrollado y fundamentalmente desarrollado en las industrias básicas: acero, petroquímica, química pesada, papel prensa. Esos elementos son los cuales la nación en su conjunto se debe poner con todo para resolverlo y para ponerlo en funcionamiento, con capitales nacionales o con capitales extranjeros. Seguramente vamos a tener que aplicar capitales extranjeros, pero esos capitales extranjeros tienen que venir allí, a las industrias, y fundamentalmente a las industrias básicas, porque es allí donde verdaderamente nosotros vamos a lograr el desarrollo integrado de una estructura de la cual salgan todos los bienes y servicios como para dar satisfacción a esa nación. Pues bien, esas son las acciones fundamentales que debemos desarrollar. Ese es el plan alrededor del cual nos tenemos que poner en funcionamiento. Pero para eso tenemos que ser una nación que elija correctamente. Tenemos que ser una nación que elija correctamente. Y para eso necesitamos ver qué es lo que nos pasa como nación, qué es lo que nos falta como nación para poder actuar de esa manera y para poder elegir correctamente. ¿Por qué no hemos elegido la industrialización? ¿Por qué no hemos elegido la industrialización? Nos lo tenemos que preguntar verdaderamente. Pues bien, existen motivos desde el punto de vista de la estructura social, de qué somos como sociedad, para poder dar explicaciones a eso. De allí es que surge la necesidad de tratar todos esos temas que vamos a ir desarrollando en lo que se refiere a la composición de la nación. En primera instancia, sin lugar a dudas, los valores. ¿Sobre qué valores nosotros asentamos nuestros comportamientos? ¿Sobre qué valores la nación argentina, los individuos de la nación argentina se manejan? Esa es la cuestión fundamental. Valores, vale decir, hay una cuestión moral sobre la que se asienta la no decisión por las industrias básicas. Existe un hilo conductor entre una cosa y la otra, entre la cuestión de los valores y hacia dónde se quiere llegar. Para terminar acá, quiero hablar del tema de los valores. Los valores están atados a cuestiones morales. Es un cambio moral que tenemos que hacer. No se trata del tema ético. El marco ético es la cuestión externa de máxima amplitud, así en la máxima proyección de lo óntico. Es allí donde se puede comprender la presencia de lo que son las instancias absolutas, aquellas donde está Dios. Pues bien, ese marco es el marco ético, pero ese marco ético plasma sobre el conjunto de costumbres que caracterizan un espacio determinado, una morada. De la morada viene la moral. Eso es la moral. La ética aplicada a la morada, o sea, el conjunto de costumbres que pasan a ser morales, Ese es el problema. ¿Cuáles son las cosas que están bien y que están mal en el marco de la nación argentina? Pues bien, ese es el tema que se pretendería ir desarrollando en estos videitos. Pues bien, muchas gracias y hasta la próxima.